Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias, bueno, pues a quien ahora nos ha solicitado espacio para un ejercicio de réplica con motivo de las elecciones en Chiapas hace algunos días. Le cuento, el viernes pasado estuvieron en este estudio de CNN en la Ciudad de México el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, ambos con una postura común de crítica respecto a lo sucedido en el proceso electoral recientemente ocurrido en el estado de Chiapas, en México. Y bueno, el Partido Verde Ecologista nos ha solicitado este espacio para replicar lo dicho por ellos en este programa. Presento para iniciar este ejercicio un fragmento de lo que tanto Navarrete como Madero dijeron en CNN acerca de lo que desde su perspectiva ocurrió en este estado de la República Mexicana. Adelante. Esta es una resolución de un recurso de reconsideración y que le pide precisamente al INE, ¿verdad?, que rinda un informe cada 2 meses hasta que concluyan las investigaciones del comportamiento de estos que autorizaron candidaturas que no debían de haber autorizado. El PRI y el Verde, que son 2 mafias allá que se asociaron, hicieron un convenio de coalición y después presentaron candidatos como quisieron. Sin coalición en muchos lados y solamente en las ciudades grandes con coalición. Esto viola la Constitución y los dejaron pasar, al igual que la falta de cuota de género. En Chiapas tenemos una regresión de 27 años. Órgano electoral controlado por el gobierno del Estado. Un sistema clientelar alimentado en un estado pobre, marginado, donde todo depende de los programas sociales y las inversiones públicas. Un sistema de partidos con un partido nacional, el Verde, y 2 partidos pequeños controlados por el gobierno del Estado. Un PRI que a veces acompaña, a veces se confronta, pero que acompaña esencialmente al Partido Verde. Y un esfuerzo de borrar la diversidad chiapaneca electoral y política, y con resultados electorales que al INE no lo hacen ni parpadear. Por ejemplo, que haya el 98.9 de asistentes a urnas en una casilla. 99%. 99.8% de asistentes. O sea, un furor ciudadano que de pronto casi la totalidad de los electores se formaron y votaron. Totalmente claro, típico. Con el 96% para el Partido Verde y el 3% para el resto de la oposición. Regresamos en esta conversación precisamente presentando estos fragmentos del programa del viernes y antes de dar paso a lo que tenga que decir Arturo Escobar como parte de este Partido Verde Ecologista de México, bueno, comparto con usted la carta que nos enviaron precisamente solicitando este espacio. Con respecto al contenido del programa del pasado 24 de julio por la cadena CNN, en el cual se dio espacio al posicionamiento y la versión de los dirigentes de los partidos PAN y PRD con respecto a los resultados electorales del pasado 19 de julio en Chiapas. De manera humilde y respetuosa se solicita un espacio para hacer saber a su auditorio el posicionamiento del Partido Verde ante este panorama. Y aluden al artículo 6º de la Constitución en materia de derecho de réplica, los artículos correspondientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y bueno, más allá de las referencias legales que se establecen en esta solicitud, evidentemente abrimos paso en términos periodísticos a lo que tenga que decir el Partido Verde Ecologista después de oír a Arturo Escobar, pues lo que los partidos participantes en esta contienda han dicho de algo que, para decirlo en una frase, se ha identificado como una restauración autoritaria, una regresión autoritaria con prácticas electorales que rechazan precisamente los 2 partidos políticos que estuvieron el viernes aquí. ¿Qué tienes que decir, Arturo Escobar, en función de lo que el Verde Ecologista está planteando? Primero que nada te diría yo que me da mucha pena que Carlos y que Gustavo hagan de su falta de trabajo, de su falta de apoyo a sus comités en Chiapas, un tema de carácter nacional y busquen
justificar su brutal derrota, porque quiero subrayar esta parte. Ninguno de estos dos partidos políticos llegó al 6% de votación estatal, Carmen. El caso del PRD es un caso que habrá que subrayar y estudiar. Este partido gobernó 12 años Chiapas y hoy es un partido absolutamente desaparecido. Es un partido político que no muestra nada, que no tiene trabajo, que su comité nacional no apoya a nadie y que está absolutamente desdibujado. Del Partido Acción Nacional el asunto es lo mismo. La única diferencia es que tuvieron un muy buen candidato en Tuxtla Gutiérrez y tan hubo condiciones de competencia democrática, Carmen, que tuvieron un candidato que remontó 29 puntos y medio y que llevó a una elección en la capital del estado a que estuviera técnicamente empatada y a un conteo de carácter municipal que duró más de 4 días, de miércoles a domingo. El caso de Gustavo Madero es el político mexicano que yo conozco que peor sabe perder, Carmen. Es un hombre que cada vez que pierde justifica su derrota echándole la culpa a un tercero. El PAN no tiene trabajo en Chiapas. Y me voy a algunos elementos que se pueden revisar. Hace 35 días o a 35 días de que se desarrollara la elección en Chiapas, todas las encuestas reflejaron el resultado que se dio en el estado de Chiapas, salvo el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde efectivamente, como te comenté, el PAN tuvo un candidato muy fuerte. Pero si al PAN le quitas el candidato de Tuxtla, es un partido que no hubiera llegado ni al 1% de votación, Carmen. Entonces, ante la falta de trabajo, ante la falta de apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, es muy fácil, por un lado, echarnos la culpa a nosotros. Hubo condiciones de competencia para ganar, hubo condiciones de competencia para perder. Efectivamente, cuando tienes un gobierno exitoso, es mucho más fácil poder hacer una campaña exitosa. Y yo enmarcaría el éxito del gobierno de Manuel Velasco en dos cosas. Primero, es el primer gobernador en los últimos 18 años que no ha pedido un solo peso de deuda. Eso ayuda muchísimo en la credibilidad con los chiapanecos. Y segundo, la obra en infraestructura histórica en el estado de Chiapas la está construyendo Manuel Velasco. Pero de ahí a que haya habido un comportamiento antidemocrático es absolutamente falso, Carmen. Porque en la mayoría de los municipios hubo alta competencia. El ejemplo es Tuxtla Gutiérrez, el ejemplo fue Tapachula, Chiapas, donde Morena compitió fuerte contra la Alianza PRI-Verde. Otro ejemplo es Comitán, donde lo pierde el Verde por mucho con el PRI. Y así te puedo repetir cada uno de los municipios. Pero lamentablemente en el caso de ellos, te repito, dos partidos que no llegan ni uno de los dos al 6% de votación estatal, se me hacen ridículos sus reclamos. Yo los llamaría primero a aceptar su derrota. Y segundo, entender que el pueblo chiapaneco les da la espalda a los partidos políticos que no trabajan. El Comité Nacional de ambos partidos abandonó a sus representaciones en el Estado y de ahí el resultado que recibieron. Arturo Escobar, del Partido Verde Ecologista de México, déjame hacer una pausa y regresamos en esta réplica a lo dicho por Gustavo Madero y Carlos Navarrete en CNN el viernes pasado. Dejamos este fragmento y volvemos contigo en un momento más. Gracias. Ganaron porque quedó una mixtura en donde el INE no es el encargado de hacer las elecciones locales, pero el INE designa al órgano local. ¿Pero qué pasó? Los gobernadores doblaron a varios consejeros del INE. Les mandaron sus propuestas, sus recomendados, sus incondicionales, y el INE los nombró. Y ahora tenemos en Chiapas un INE, como en el caso de Colima, que responde a Palacio de Gobierno, no al INE nacional. Por ejemplo, el PAN ganó Tuxtla Gutiérrez, contra todo y contra todo el aparato, ¿eh? La gente salió a votar, fue una gran participación. Nosotros ganamos 10 municipios, pequeños casi todos. El resto de los partidos ganó 1 o 2 municipios. Bueno, más de decirte, Morena hizo una campaña intensísima, no ganó ni uno, o no le dejaron ganar ni uno. Al Movimiento Ciudadano, 1 municipio, a nosotros 10, al PAN 2, 3. Y la capital, que no quieren perderla por ningún motivo, ya la perdieron en las urnas. Ahora el riesgo es que la recuperen en la mesa. Bueno, Arturo Escobar, después de escuchar otros fragmentos de lo dicho por los presidentes nacionales del PAN y del PRD en este programa, bueno, quedan ahí varias preguntas abiertas y la réplica que está haciendo el Verde por tu propio conducto. ¿Cómo explicar en un proceso democrático resultados, decían ambos dirigentes partidistas, que haya 99.8%
de asistentes a una casilla electoral en resultados que son totalmente atípicos, y decían en este programa con 99.8% de asistentes en una casilla, la autoridad electoral ni parpadea, como diciendo ahí hay algo irregular que investigar. ¿Qué dicen ustedes? En Chiapas las elecciones municipales, como pasa en entidades como Guerrero o Oaxaca, generan una enorme vehemencia y pasión entre los poblados. Son municipios, muchos de ellos muy pequeños. Esta casilla que se refieren pertenece a un municipio muy pequeño del estado de Chiapas, Carmen, que a propósito el municipio no lo gana el Verde. Efectivamente ganamos la casilla, pero el municipio no lo gana el Verde. Tengo entendido que lo gana el PRI. Pero no es un tema irregular, por supuesto que es atípico. A mí cuando me llegó esa información me sorprendió. El Verde gana la casilla, la ganamos dividida, pero no es un tema de carácter, diría yo, irregular, es un tanto extraño. Pero sí llama la atención, ¿estás de acuerdo? Que una casilla se comporte así. Llama la atención, Carmen, llama la atención. Pero yo te diría lo siguiente, yo tuve la posibilidad de estar el mes completo de las campañas locales en Chiapas, y lo que sí vi fue una contienda electoral de feroz, o sea, con todos los partidos políticos entregados. Te doy el ejemplo de López Obrador, de los 30 días de campaña estuvo allá 18. Es decir, para todos los partidos políticos, al ser el único proceso que no era concurrente con el proceso federal, pues nos volcamos la mayoría a Chiapas. Algunos, independientemente que se volcaron, como el caso de Navarrete y Madero, Madero fue una vez, y Navarrete creo que fue dos, poco conocieron del proceso electoral. El caso de esta casilla sin duda es un referente, pero yo te diría que no es irregular, simplemente es atípico. Al final del día, la participación que se da en Chiapas es una participación por arriba de las históricas en una elección intermedia, que eso es muy positivo. Y por otro lado, independientemente de que haya sido el único proceso electoral no concurrente con el federal, hubo una participación muy importante por parte del electorado. Y te repito, Carmen, al PAN y al PRD les va mal en lo local y les va igual de mal en lo federal. Entonces, yo se los he dicho a Carlos y a Gustavo, el problema de ustedes es que no trabajaron en el Estado, y es muy fácil después de la derrota venir a hablar de culpas, venir a hablar de regresiones, venir a hablar de elementos antidemocráticos. Aquí dicen ellos, entre otras cosas, que hay una regresión de 27 años, haciendo alusión a la gran cantidad de reformas electorales que en el país ha habido, y que en el caso de Chiapas, insisten, pues tenemos, por ejemplo, un instituto electoral que responde directamente al Palacio de Gobierno y no a la lógica legal hoy establecida, favoreciendo al PRI y al Verde Ecologista. Ese es un punto que destacan en su revisión de lo que pasó en Chiapas hace algunos días. A ver, Carmen, yo te diría que es absolutamente falso. Como tú sabes, el proceso de selección de los organismos estatales electorales es un proceso que pasa por el INE, pasa por el Senado de la República. No hay mayor relación que lo institucional entre el gobierno del Estado y el Instituto Electoral de Chiapas, y hubo apertura con todos los partidos políticos, y te lo digo con pena, porque cuando el Tribunal Electoral Federal nos enmienda la plana a todos los partidos políticos para cumplir el género, cosa muy lamentable que los partidos no lo hayamos cumplido, pero quiero subrayártelo, Carmen, a todos. A partir de ahí se hace, te diría yo, el proceso de conteo o de cómputo de una elección municipal más largo en la historia de la democracia en México, más largo inclusive es que la elección presidencial de López Obrador contra Calderón. Duró 4 días, de miércoles a domingo, con total apertura. El Partido Acción Nacional objetó todos los paquetes electorales, y cada uno de los paquetes que objetó, Carmen, se abrieron. Este es como yo le decía a Madero, este es un asunto de votos, no de intenciones. No es un asunto de percepciones, es un asunto de votos. Y cada uno de los paquetes que se abrían, caían votos adicionales para la Alianza PRI-Verde. Entonces, el tema con Madero, yo lo repito, pasa porque no sabe perder. Él quiere ganar las elecciones en la mesa, y en la mesa no se ganan. Las elecciones se ganan con trabajo. Y me quiero remontar esa parte, Carlos. Tan hubo posibilidad de hacer elecciones que el PAN remontó casi 30 puntos en Tuxtla Gutiérrez. Después de la pausa, regresamos en la parte final. Entramos en la parte final de este ejercicio de réplica al Partido Verde Ecologista de México después de la entrevista sostenida con el PAN y con el PRD el viernes pasado. Volvemos.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Arturo Escobar, del Partido Verde Ecologista, ¿coincidirás conmigo en que el Verde Ecologista este año fue un partido que se llevó buena parte de la cobertura periodística, con mucha crítica, con muchos señalamientos, con muchos cuestionamientos respecto a la manera de hacer las cosas, digamos, de esta forma, y que involucró incluso multas millonarias, recolección de firmas, de gente que dice hay que quitarle el registro al Partido Verde Ecologista por su recurrente conducta contraria a la ley establecida en materia electoral. ¿Qué dicen en este momento de este ejercicio necesario que se les pediría de autocrítica? ¿Les dice algo este músculo crítico contra ustedes ya a estas alturas del partido? A ver, absolutamente, Carmen. Yo te diría que fue un proceso electoral tormentoso para nosotros, un proceso que empieza con condenas, te diría yo, a partir del mes de diciembre, cuando el Tribunal Electoral de forma inédita cambia un criterio que venía sosteniendo, inclusive que se convirtió en jurisprudencia en cuanto a los informes legislativos y los mecanismos que se prevían para poder ejercerlos o desplegarlos. Cambia el criterio y decide que los informes que el Verde desplegó desde septiembre a diciembre eran ilegales. Esta es la madre de todas las conductas. A partir de ahí se derivaron múltiples multas, desde temas de cineminutos, desde temas de espectaculares, en fin, más otras cosas que tú conoces. Y todo pasaba por el tipo de contenido de los informes legislativos, donde se hablaba de algunos temas, Carmen, que al mismo tiempo el partido político, porque sentíamos que era nuestro derecho y era parte de la jurisprudencia que respaldaba la posición del partido, nos lo permitía. Este cambio de criterio, en mi opinión, y se lo he dicho a los magistrados, lo que procedía en todo caso era apercibir al partido con una amonestación para que detuviera la práctica. Pero ellos lo que hicieron fue cambiar un criterio jurisprudencial y ejercer una multa brutal en contra del partido, y esa misma conducta y las que estábamos desplegando que emanaban de los informes, Carmen, pues vinieron a dar en las multas. Quiero subrayarte un tema. Efectivamente, hay muchas multas que rebasan los 500 millones de pesos, pero hoy en firme únicamente hay 188 millones. Todas las demás están siendo litigadas en el Tribunal Electoral, o inclusive algunas de ellas ya fueron hasta revocadas. Bueno, no puedo no preguntarte, te imaginarás, sobre el Piojo Herrera. Dentro de las conductas que se criticaron seriamente, que incluso hubo necesidad de revisar su legalidad, están los famosos tweets en cuentas de famosos, en cuentas de gente con popularidad por los medios de comunicación que en plena jornada electoral se manifestaron a favor del Verde Ecologista. De ese tema, bueno, se ha hablado muchísimo, pero bueno, resulta que uno de esos personajes promotores principales del Verde Ecologista en plena campaña electoral es el hoy defenestrado director técnico de la Selección Nacional. ¿Qué dice el Verde Ecologista de la situación que vive el Piojo Herrera después de lo que todo el mundo sabe que pasó? Me da mucha pena lo que le sucedió. Creo que actuó de forma muy infantil, irresponsable, y eso genera consecuencias. Él es amigo mío, él es amigo de varias gentes que trabajan en el partido. Hubo famosos que están a favor del Partido Verde, hubo muchísimos, Carmen, pero hubo, te diría yo, por cada famoso unos 30 personas que no son famosas, que el día de la jornada electoral enseñaban la boleta electoral, enseñando o publicando que habían votado por el Partido Verde. Ahora, el Tribunal Electoral ya resolvió este asunto y se pronunció en que no había ninguna ilegalidad. Como bien tú sabes, Carmen, las redes sociales es lo único que le queda a la democracia mexicana que no está regulado por la autoridad electoral, gracias a Dios. Yo te diría que las consecuencias de lo que sucedió de los twitters a favor del Partido Verde no tuvieron ni consecuencias ni positivas ni negativas a la jornada electoral. La mayoría de los mexicanos estaban preparados y ahí sabían con antelación por quién iban a votar. Y en el caso de Miguel, te repito, me da mucha pena lo que está viviendo, pero como bien se dice, ¿no?, en esta vida las acciones generan consecuencias, y él, al ser el técnico de la Selección Nacional y ejercer una especie de agresión en contra de un periodista, pues se le dio la sanción que se tenía que dar. En el día, todos cuando nos enteramos suponíamos que lo que iba a proceder
era el despido de Miguel como el técnico nacional. Entonces, Arturo, en pocas palabras, el Partido Verde Ecologista está de acuerdo en que se lleve a cabo esta defenestración del técnico nacional. Pues mira, más que el Partido Verde Ecologista de México, yo te lo digo como aficionado al fútbol. Y lo de Miguel, pues obviamente, como lo dijo Decio de María, el reflejo del comportamiento de los futbolistas, del técnico, pues debe ser un reflejo de comportamientos maduros a efecto de dar una buena imagen. Y lo que pasó el lunes en el aeropuerto de Filadelfia no fue así y generó la consecuencia fatal que fue el despido de Miguel, ¿no? ¿Qué tan amigo es el Piojo Herrera del Partido Verde Ecologista? ¿Es afiliado al Verde Ecologista? No, no es afiliado. Yo te diría que yo he coincidido con él. Yo creo que más bien el cariño es más de nosotros hacia él. Yo te diría porque muchos de nosotros somos aficionados fuertes al fútbol y al ser técnico de selección, pues yo... Pero a ver, dime una cosa, por curiosidad, Arturo. ¿De dónde se hacen amigos los del Verde Ecologista y el Piojo Herrera o viceversa? Pues mira, yo tengo la posibilidad de tener familiares que están inmersos en la vida del fútbol y me permitieron conocerlo. Y mi tema con él fue realmente de carácter futbolístico, de hablar de fútbol. Estábamos muy contentos, no nada más por el caso de Miguel, sino de muchos otros que apoyan al Partido Verde, pero muy contentos, Carmen, quiero decírtelo. Pero estaba yo todavía y lamentablemente eso no dio mucho eco en los medios de opinión, toda la cantidad de mexicanos que retuiteaban o que habían votado por el Partido Verde. Y luego parece ser que lo de Miguel sí se tomaba en un entorno negativo, pero que Miguel Ángel Yunes subiera su boleta electoral diciendo que votaba por el PAN, ahí no pasaba nada. Entonces, al final del día, las redes sociales es el único espacio, te repito, Carmen, que nos queda donde hay absoluta libertad. Por eso yo no entendía de dónde emanaban los reclamos. Tú puedes decir lo que quieras en las redes sociales, hasta que no se le ocurra a alguien, ojalá que a nadie, empezar a regularlo. Bueno, es todo un tema que desde luego habremos de abordar en otras ocasiones. Se nos acabó el tiempo, Arturo Escobar, pero me voy con una última pregunta que tiene que ver precisamente con lo que Chiapas significa en términos electorales. Chiapas tiene un gobernador que emergió y que fue postulado por el Verde Ecologista. Pregunto si el Verde Ecologista está pensando o tiene entre sus planes disputarle la candidatura de 2018 al PRI, dado que han ido juntos y no parece que vayan a cambiar de opinión en próximas elecciones. Pues mira, Carmen, la verdad es que Manuel Velasco es un gobernador muy exitoso. Yo en lo particular no lo... No dije nombre. A ver, yo te diría, y te lo voy a decir porque creo que hoy en política el Bronco nos ha enseñado a que hay que contestar con menos generalidades y más directo. A mí me encantaría. Manuel Velasco es un gobernador muy exitoso, es un hombre que está muy joven, que sin duda tiene que tener un futuro en la política mexicana. Y ¿por qué no pensar que alguien que está gobernando bien, alguien que es reconocido por su pueblo, pueda aspirar a lo máximo? Yo te diría que aunque todavía falta un buen rato, podría pasar, ¿por qué no? Pues Arturo Escobar, estaremos al pendiente y observando la política mexicana. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en estos temas. Gracias por estar aquí con esta réplica que han solicitado y que, bueno, pues seguiremos de cerca esta discusión abierta sobre Chiapas y sobre el proceso electoral mexicano en estos últimos días. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Carmen, gracias a ti por la oportunidad. Buenas noches, hasta la próxima. A usted gracias que nos acompañó. Buenas noches, hasta mañana. Coalición en muchos lados y solamente en las ciudades grandes con coalición. Esto viola la Constitución y los dejaron pasar, al igual que la falta de cuota de género. En Chiapas tenemos una regresión de 27 años. Órgano electoral controlado por el gobierno del Estado. Un sistema clientelar alimentado en un estado pobre, marginado, donde todo depende de los programas sociales y las inversiones públicas. Un sistema de partido. De un recurso de reconsideración y que le pide precisamente al INE, ¿verdad?, que rinda un informe cada 2 meses hasta que concluyan las investigaciones del comportamiento de estos que autorizaron candidaturas que no debían de haber autorizado. El PRI y el Verde, que son 2 mafias allá que se asociaron, hicieron un convenio de coalición
y después presentaron candidatos como quisieron. 5 Somos CNN México. Buenas noches, bienvenido en el proceso electoral recientemente ocurrido en el estado de Chiapas, en México. Y bueno, el Partido Verde Ecologista nos ha solicitado este espacio para replicar lo dicho por ellos en este programa. Presento para iniciar este ejercicio un fragmento de lo que tanto Navarrete como Madero dijeron en CNN acerca de lo que desde su perspectiva ocurrió en este estado de la República Mexicana. Adelante. Esta es una resolución. Gracias y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias, bueno, pues a quien ahora nos ha solicitado espacio para un ejercicio de réplica con motivo de las elecciones en Chiapas hace algunos días. Le cuento, el viernes pasado estuvieron en este estudio de CNN en la Ciudad de México el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, ambos con una postura común de crítica respecto a lo sucedido